¿Una mujer nace o se hace? Para mí, una mujer biológica, lo único que necesita es nacer mujer. Ahora, una mujer trans se la hacen. Nosotras somos mujeres fabricadas. Por eso me odian, pero ese es mi punto. Prefiero pagarle un par de tetas a alguien y una operación que invertir en vacunas, invertir en alimentación, invertir en nutrición, en educación para los niños. Es que no entiendo en qué momento las perdón, las dragas salen de un club gay nocturno a leer cuentos en escuelas primarias. Y tú mirabas en los diarios todos los días que habían personas asesinadas y se burlaban de una forma tan asquerosa de nosotros. Por eso es de que no existen infancias trans. Te voy a decir una cosa. Las mujeres trans por conveniencia están satanizando los baños de los hombres. Porque el hecho de ser una trans no significa que yo voy a repetir el discurso de alguien más. Entonces las mujeres trans no nacemos así, no nacemos trans. Quiero presentarles a alguien que, en sus propias palabras, es una mujer trans con voz de camionero, es la mujer trans más odiada por la comunidad LGTBQ+, y es también una persona que se ha dedicado a hablar con mucha sensatez de su vida. Lo que haremos a continuación será tener una conversación honesta y puede que no estemos de acuerdo en algunas cosas, pero nos trataremos con respeto. Afrontaremos estos temas desde el sentido común. Cristal, gracias por la conversación. No, gracias a ti, gracias a ti. Me encantó la introducción esa de la voz de camionero. Tú lo dijiste. Porque eso me dicen, o sea, y esto es lo que me ha dado de comer durante toda mi vida. De hecho, esta semana grabé 3 anuncios para una compañía que al final ni siquiera era mi voz la que habían elegido, sino habían elegido la de otro locutor y yo andaba por ahí de metida. Y les dije, yo lo puedo hacer parecido a como él lo hace. Y fui, me metí y me dice, ok, venga, te la prueba. Y dice, no, queremos la voz y me dice el productor, de él o de ella, como sea, como usted quiera. Si quiere, le hago la voz más femenina. No, me dice, así como está perfecta. Y se la enseñamos al cliente y el cliente dijo, sí, esa es la voz que quiero. Y entonces digo, esta voz de camionero es la que me da de comer, esta voz de camionero. Me siento orgulloso de tener esta voz de camionero. O sea, Bien. Eh, la razón por la que dices que la comunidad trans te odia, la comunidad LGTBQ+, es ujú. porque no estás de acuerdo con un discurso muy generalizado sobre la comunidad trans. Y tú dices, no soy una mujer, eres una persona trans. Y te hiciste muy famosa en TikTok con cientos de miles de seguidores en un parpadeo, eh, porque muchas personas que no forman parte de la comunidad se identifican con tu pensamiento. Hablemos de un par de cosas para empezar. La disforia, por ejemplo, ¿no? La disforia de género. La disforia es lo contrario a la euforia, es decir, es un pesar, un malestar, una tristeza, una incomodidad. Y esto es lo que define a muchas personas trans, que no a todas, no necesariamente a todas, no todas ellas están inconformes con esto. ¿Cómo te paras tú? ¿Dónde te paras tú? ¿Quién eres? Bueno, la historia de Cristal Jurado empieza a la corta edad de 5 años, cuando realmente tengo memoria y conciencia de mí misma, de quién soy, qué estoy haciendo, ¿no? Entonces, pues ya a partir de los 6 años yo me sentía diferente a mis hermanos, a mis hermanas, a mi entorno. O sea, sentía que había algo diferente en mí, pero por circunstancias de la vida y para la época en la que yo nací, que nací en los 60s, infancia 70s y adolescencia 80s, una de las décadas más crueles en cuanto a la opresión de las personas y en mi país especialmente porque veníamos de muchas dictaduras este, militares En Guatemala. en Guatemala y aparte de eso la guerra interna, la guerrilla y el ejército, guerrilla en la calle, ejército en la calle, te miraban como quien dice, bueno, este es el maricón, este es el afeminado, entonces pues hay que matarlo porque realmente no está haciendo un bien a la sociedad, Uh ¿sí? -huh. Y menos si eras vestida o eras un travesti, esto era pecado mortal. O te oprimían por un lado el ejército, léase gobierno, y por otra parte la contra, que eran los subversivos o los guerrilleros. Entonces estábamos en el medio de fuego, en el fuego cruzado estábamos nosotros, ¿sí? Y para aquella época no existía
los transgéneros o las transexuales o cualquiera de las cuestiones que hoy en día y conceptos que hoy se mencionan. Para el hombre que era un hombre que le gustaba tener sexo con un hombre, era un maricón. Y al que le gustaba vestirse o usar algo, se dejaban crecer el pelo o medio se pintaban las uñas así caseramente, usaban alguna cosa que los identificara como mujeres, éramos las vestidas o los travestis, pero únicamente era que podíamos salir de noche, a medianoche, después de la medianoche y un par de horas, y honestamente la violencia era terrible, o sea, tú mirabas en los diarios todos los días que habían personas asesinadas y se burlaban de una forma tan asquerosa de nosotros, tan asquerosa en los diarios amarillistas, había uno que se llamaba La Extra y otro que se llamaba Sucesos, y decían, lo matan por maricón, lo mataron por joto, y ese tipo de encabezados que honestamente nos denigraban. Entonces preferíamos mejor quedarnos calladitos y pasar desapercibidos. Y es esa la razón por la que muchas personas en esas circunstancias eran orilladas a la prostitución, porque era muy difícil conseguir un trabajo en sus profesiones, en sus carreras, en lo que habían estudiado, en todo lo demás, ¿no? Correctamente, Bien, correctamente. ¿cuándo te sentiste libre? ¿Cuándo pudiste ser quien eres en libertad y sin riesgo? Cuando llegué a Estados Unidos. Yo ¿Cuándo pasé fue eso? toda mi infancia, mi adolescencia y mi juventud y mi etapa adulta, la mayor parte de mi etapa adulta, viviendo una vida que realmente me daba ciertas satisfacciones, pero no al 100%. Experimenté con mujeres, experimenté del lado de la homosexualidad con hombres gay, no me sentía cómoda tampoco en esa área, ¿sí? Entonces yo decía, no, es que es algo más. Yo recordaba mi infancia y decía, pero ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento me perdí? ¿En qué momento yo dejé de ser realmente quien yo quiero ser? El amor por mi madre que no quería, como yo decía siempre, si yo le digo a mi mamá que yo soy, que yo ni siquiera soy homosexual, sino que yo voy un poquito más allá, o sea, que soy una persona que me siento en un cuerpo diferente al que realmente todo el mundo me ve, o como ella parió un hombre, Claro. le voy a hacer mucho daño, la voy a hacer sufrir mucho. Mi mamá falleció hace 14 años, después de unos años yo me mudé a Estados Unidos, precisamente porque trabajaba con organizaciones LGBT en mi país y con organizaciones trans, entonces pues siempre había un acoso, siempre había persecución, siempre había acoso, etcétera, etcétera. Entonces, dadas las circunstancias que rodearon todas esas organizaciones en las cuales yo trabajé, decidí venirme a Estados Unidos. Al llegar a Estados Unidos, el problema que tenía era, ya tenía esto en mente, pero no tenía las herramientas. ¿Cuáles eran las herramientas? No tenía licencia de conducir, o sea, no tenía una identificación legal en este país, no tenía acceso a conducir y aparte de eso no sabía inglés. Entonces, igual, todo en contra mía. Entonces, en el término de un año, me apliqué a conseguir una licencia de conducir, a tener un carro y también a aprender un poquitito de inglés, por lo menos lo más básico decía yo, sí, para estar. Y conseguí eso, me conseguí, yo, no, yo vivo bien lejos de Los Ángeles, porque pues cuando vine aquí vine a vivir con familia que vivía bien lejos de Los Ángeles. Y nada más en Los Ángeles dan este tipo de tratamiento. Ahí es cuando yo voy, yo ya sabía en mi mente qué era lo que quería, fui a buscar información, me dieron la información, me dijeron, en esto consiste el apoyo que nosotros te podemos dar como clínica, pero previo a darte un reemplazo hormonal, tú tienes que estar con un psicólogo para que el psicólogo te evalúe, para que tú hables con el psicólogo, para saber exactamente hacia dónde vas, dónde estás, qué es lo que sientes y quién eres realmente. Y Ujú. pues ya hablé con el psicólogo, que bueno, fue una psicóloga de origen cubano y una excelente profesional. Y obviamente, ya sabes, te preguntan de tu vida, qué te sientes, cómo es tu cuerpo, cómo te ves en el espejo, cómo te sientes, te gusta tu cuerpo, todo ese tipo de cosas. Bien. Después de un tiempo, ella dio su diagnóstico de disforia de género y es ahí cuando empiezo el tratamiento hormonal. Pero quiero regresarme a este momento cuando dijiste que en los 5 o 6 años tú ya sabías que eras distinta, que no eras Que como te era veías en el espejo. distinta, sí. Exacto. Pero te voy a llevar hacia algunas etiquetas. Hay muchos temas que están hoy muy etiquetados. Una de ellas es la infancia trans, es decir, los niños que están inconformes con cómo son, pero saben lo que son. ¿Qué opinas tú de esto? No, yo no sabía qué era. Yo soñaba, yo anhelaba como verme como las niñas, Ujú. pero en realidad no tenía conciencia que yo era una niña o que yo era un niño. O sea, incapaz de decir para ese momento,
mamá, yo me siento que soy una niña, me tienes que vestir como niña, yo soy una persona trans, incapaz. A los 5 años, por supuesto que no lo sabía. Sí sabía que, por ejemplo, me ponían en el lado de los niños en la escuela, pero yo no quería estar ahí porque yo quería estar del lado de las niñas. Claro. Pero únicamente era un sentimiento. Ujú. Era nada más eso. No, no lo podía racionalizar y llegar como a la conclusión de que yo soy una niña trans. No, o sea, sería Pero, ¿qué mentira. hubiera pasado si en ese momento alguien te hubiera dicho que las infancias trans existen y te hubiera puesto sobre la mesa a ti y a tu familia la posibilidad de un bloqueo hormonal para que no Pues, llegaras a la pubertad? pero como realmente no hubiera sabido qué decidir, hubieran sido los adultos los que hubieran decidido por mí. Es correcto. Hubieran sido los adultos. Yo hubiera sido incapaz de decir sí, yo no. O sea, ¿qué es un tratamiento? Primero, ¿qué es primero que son bloqueadores de pubertad? O sea, si a mucha gente adulta nos cuesta entender la terminología médica, psicológica y psiquiátrica, imagínate a ti a un niño de 5 años diciéndole que le vamos a dar un tratamiento de los bloqueadores de la pubertad para cambiarme de género. Ujú, ¿Cómo le explicas eso a un niño de 5 años? Por ujú. favor. Por eso es de que no existen infancias trans. Y después das un montón de brincos en cualquier lugar. Yo experimenté con mujeres porque tenía la curiosidad de saber si eso realmente me va a dar una satisfacción o no. En el afán de la búsqueda de mí misma. Y también tuve relaciones con hombres homosexuales. Ujú. Sin embargo, no era realmente lo que yo quería. Yo supongo, yo pienso, no supongo, yo pienso y estoy segura que no. A esa edad, obviamente, yo no hubiera tenido la capacidad mental o el raciocinio para entender qué significa hoy en día los bloqueadores de la pubertad y si me los iban a dar, por qué razón me los iban a dar. Cosa que claramente no funcionó contigo porque eres una mujer enorme. Hablo de términos físicos. Sí, o sea, soy una mujer, soy una persona grande, grande. O sea, contrariamente a como la gente es en mi país, yo salgo del estereotipo de mi país por el 100%. ¿Cuánto En, mides? y en, yo mido 1,85 m. Ujú, En realidad yo soy una persona alta en cualquier país del mundo, no ujú. solamente en mi país. En mi país los hombres tienen un promedio de estatura de 1,65 m y las mujeres 1,50 m. Entonces, obviamente yo, y aparte que me gusta usar los zapatos con el tacón alto, obviamente estoy midiendo 1,90 m. ¿Una mujer nace o se hace? Para mí, una mujer biológica, lo único que necesita es nacer mujer. Ahora, una mujer trans se la hacen. Nosotras somos mujeres fabricadas. Por eso me odian, pero ese es mi punto. A nosotros nos fabrican. ¿Cómo nos fabrican? Nos fabrican y nosotras nos fabricamos a nosotras mismas. Agarramos un estereotipo, bien sea de nuestra madre, de nuestra hermana mayor o de alguien y por ahí vamos. Después, cuando ya somos grandes, buscamos el estereotipo y casi todas las trans buscan el mismo estereotipo de mujer. Todas las mujeres nacidas mujeres no tienen las mismas formas de cuerpo. Unas son más chaparritas, las otras son más altas, unas son más llenitas, las otras son más flaquitas, unas tienen más busto, otras casi no tienen, unas tienen las caderas grandes. Pero las mujeres trans siempre van por el mismo estereotipo de mujer, el mismo estilo de mujer que es tetas grandes, cintura chiquita, caderas y nalgas enormes. O sea, si tú ves a todas las trans, van exactamente por ese estereotipo de Claro, mujer. ¿Sí? claro. O sea, tú no ves, hay a todas y se van y cuando tienen la oportunidad de hacerse cirugías, eso es en lo que primero trabajan. O sea, trabajan en ponerse unas tetas enormes, hay unas que cargan unas tetas que honestamente son como un par de sandías las que cargan y los cuerpos no tienen ninguna simetría, con una cintura de este tamaño y unas caderas así y un culo así de enorme. O sea, van de ese lado. Por eso digo que nos fabrican. Esto que tengo aquí son silicones. Prontamente voy a tener una feminización de cara y después una feminización de cuerpo. Entonces, ¿me están fabricando o no me están fabricando? Por supuesto que me están fabricando. Me estoy yo autofabricando. Entonces, las mujeres trans no nacemos así, no nacemos trans. Vamos a un par de asuntos prácticos. Yo llegué a ti viendo un TikTok de una reacción a una entrevista con la senadora Lili Telles, a quien acorralaron en un lugar en reacción a unas chicas trans que fueron sacadas del baño de mujeres en la Cineteca Nacional en la Ciudad de México. Y tú decías, pues es que es el baño de mujeres.
quiero escuchar tu opinión al respecto. A la cosa cotidiana, ¿dónde entra una chica trans? ¿Al baño de hombres o al baño de mujeres? En este caso es un lugar público, tú tienes que tener el respeto porque hay otras personas que están ahí. Ahora te voy a decir una cosa, las mujeres trans por conveniencia están satanizando los baños de los hombres. Ok, Están satanizando. Es como que ustedes los hombres estuvieran afuera de los baños, así agazapados, esperando a ver a qué horas entra una trans para entrar ellos y atacarla. ajá, ok. Y no es así. Ese no es el comportamiento masculino en un diario vivir, Ujú. ¿sí? Ahora, si tú Claro, sitúas digamos eso, que no es que la mayoría de los hombres son violadores. exactamente, porque ahí Claro. entonces diríamos, cuando dice, es que yo corro un riesgo al entrar a los baños, es que me violan, o sea, me pueden violar. O sea, es como que todos los violadores estuvieran esperando así en el baño público, esperando a ver a qué horas entra una trans. O sea, no esperando a ver a qué horas entra otro hombre o algo, no, esperando específicamente a que entre una trans. Y entonces, ya te imaginas tú en los sanitarios o en los migitorios, cuatro o cinco, en estas así esperando a que entre una y le caen todos encima. Esto no es así. ¿Cómo es tu experiencia cotidiana, Cristal? ¿Tú a qué baños vas? ¿Al de hombre o al de mujeres? ¿En Fíjate un que cuando centro es público, comercial? en un centro comercial, sí, obviamente tengo que ir al de los hombres. Vas al baño de los hombres. ¿Y cuál ha Sí, sido porque, tu experiencia? ¿Cómo te miran? ¿Qué mira, pasa? algunos obviamente les llama la atención, no solamente por el hecho de vestir como visto, sino por la misma estatura. Solo Ujú, por la estatura, obviamente me van a ver. Yo no voy a pasar desapercibida para nadie. ujú, Y ujú, básicamente eso es lo que todas las trans queremos, que nos miren. Pero ahora resulta que nos ofenden que nos miren. ujú, O sea, entonces, ¿en dónde estamos? Obviamente, si yo voy caminando en un centro comercial, me van a ver, uno, por la estatura, dos, por las cosas que tengo aquí, porque obviamente tengo una estatura muy grande y todavía tengo rasgos muy masculinos, ujú. entonces va a estar como la confusión, para mucha gente paso desapercibida, para mucha gente no, pero no me puedo sentir ofendida ni mucho menos agredida nada más porque se me quedan viendo. Claro. No tiene sentido. Ahora, por ejemplo, en el trabajo, sí, pero en el trabajo, cuando son unitarios, ¿qué importa dónde entres? Estás en tu trabajo y el acceso al migitorio es de única, o del sanitario es nada más de, puede entrar una persona. No importa cuál entres. Es que eso no va a cambiar tu forma de ser ni quién eres. No importa si, ay, yo he entrado al de los hombres porque el de las mujeres está ocupado y está ocupado el de los hombres. Ay, perdón, igual era mi mamá era, voy al de las mujeres. No, hombre, chingados, estaba lleno y el de los hombres estaba así, ay, con permiso, se metía. Sí, ¿Qué es lo que propones? ¿Qué circunstancia te parece ideal en ese contexto? yo hice la propuesta de decir, sabe que las partes involucradas sentémonos y dialoguemos a partir de ahí, cada una que muestre la propuesta que vea más viable para uno, que las personas trans se sientan cómodas, ¿sí? Y se sientan en un lugar seguro y en un lugar donde se respire respeto. Y bueno, si ellas dicen que pueden ser agredidas en el baño de hombres, bueno, pues entonces que sientan que no van a ser agredidas en el baño de hombres. No necesariamente agredidas sexualmente, pero sí físicamente, ¿sí? Ujú, O verbalmente. ujú. Entonces, un lugar. Pero también tenemos que cuidar y respetar, y sabemos que hay mujeres que entran con niños chiquitos. Probablemente de los hombres también, pero casi siempre la mujer entra, hasta el niño de unos 10 años lo entra con ella al baño de ellas. Ok. Y básicamente en el de los hombres casi solo entran ya o Ujú, adolescentes o hombres adultos. ujú, ujú. Entonces, sentémonos, veamos la posibilidad. Obviamente hay estructuras, hay edificios en los cuales en este momento no se les permite hacer un tercer baño, porque ya no está diseñado para eso. Hay dos servicios y no está diseñado para eso. Pero pienso que pudiera haber la posibilidad de decir, aquí en Estados Unidos, la mayoría de baños ya están all genders, dice para todos los géneros. Ok, Puede entrar todo el mundo. bien. Yo no sé si esa sea la opción más viable. O sea, que Ahora, los el baños problema es pasen a ser mixtos. que los baños pasen a ser mixtos. Ok. Yo no sé si sea la opción más viable porque en el caso de los sectores de la comunidad LGBTQ y las trans son extremadamente sensibles y básicamente ellas llevan su propuesta, pero no es una propuesta que se deba discutir, es una propuesta que ellas llevan que se debe cumplir. O sea, se han vuelto autoritarias en que yo te digo mi propuesta
pero ya no me interesa lo que tú pienses de la propuesta, sino que yo te pienso mi propuesta es básicamente la ley, es lo que se debe hacer. Son incapaces de escuchar y de conversar. Y cuando empiezan la conversación, empiezan a gritar, empiezan a vociferar, levantan la voz y todo el discurso que tú puedas decir para tratar de encontrar un punto medio va a ser discurso transfóbico, homofóbico, lesbofóbico, discriminatorio, etcétera, etcétera. Ese es el problema de no llegar a acuerdos. No saben llegar a acuerdos. Otro tema relacionado a los acuerdos es la autopercepción. Tú puedes percibirte como quieras, tienes derecho a eso. Y la pregunta es, ¿qué pasa con cómo te perciben los demás? Es decir, muchas veces ahí es a donde se produce un choque. Tú tienes todo el derecho del mundo a percibirte como mujer, a vestirte como mujer, a comportarte como mujer. ¿Qué pasa cuando alguien a quien no conoces, en un centro comercial, en un baño o fuera de él, te ve vestida de mujer, pero no te percibe como una mujer? Sigue viéndote como un hombre, sigue sintiendo que eres un hombre. Incluso cuando una mujer se siente amenazada por una mujer trans, a quien percibe como un hombre, en un baño, por ejemplo. Correcto. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo lo vives? Fíjate que yo no he tenido, afortunadamente, yo no he tenido esa experiencia nunca. Tan solo una vez en un supermercado aquí, yo iba a comprar un money order para enviar dinero a mi país, ¿no? Entonces, la caja, el lugar donde la caja registradora está cerrada y únicamente cuando alguien pide ayuda porque quiere comprar un money order, la abren y llaman a una persona que es la que se va a encargar de esto. Entonces yo le dije a la cajera que estaba próxima, le dije yo, si está disponible la señorita de ahí porque necesitaba comprar un money order. Entonces me dijo, sí, pero espérela allá. Me dijo, "Ah, ok, bueno, yo caminé y me fui. Y al ratito llegó la señorita. Y entonces le dijeron y me señalaron a mí. Yo no escuché lo que ellas hablaron, solo vi que le dijeron, allá está la persona que necesita. Entonces vino ella me vio y te lo juro que andaba así como me estás viendo, así andaba, con unos tacos de este vuelo. O sea, dice, caballero, por favor, pase, me dijo. Ok. ¿Te molestó? ¿Te sentiste No, insultada? no, no, sentí que no me estaba hablando a mí, sentí de que, caramba, pero si yo fui la que llamé, ¿a quién? O sea, me desubiqué, me desconcerté, pensé que le estaba hablando a alguien más, Ujú. ¿sí? O sea que probablemente había otra persona antes que yo solicitando la ayuda de ella. Bien, Eso fue mi primera impresión. Entonces, cuando ella dijo, caballero, pase por favor, entonces yo vi para mi lado y yo dije, pues que no hay nadie, ¿a quién está llamando, no? claro. Y me le quedé viendo así como sorprendida y me dice, usted, pase señor, me dice todavía, ok. Y entonces caminé. Cuando caminé y me acerqué, y me dijo, ¿cómo le puedo servir? Entonces, todo fue en inglés. Entonces le dije, ¿me puede hacer un favor? Me dice, sí, claro, no me diga señor. Me puede decir, este, de alguna otra manera, no necesitaba decirme señor en voz alta. I'm sorry, me dijo, disculpe. Pero la cara se le puso roja, era una muchacha blanquita, una muchacha de piel blanca y se puso nerviosa, pero nerviosa. Y entonces le digo, es que soy transgénero y prefiero que me llame en femenino. Ok, ok, I'm sorry. Y entonces aquí el término para decirle a una persona mayor, una persona adulta, no se le dice, una forma de decirle señora es decirles mom. Entonces ya me dijo, me atendió. La próxima vez que llegaba, ella ya siempre, o sea, no necesitas gritarle a la gente no es estúpida para que tú le grites y piensas que gritándole, la gente te va a entender y te va a comprender. Claro. Si tú le hablas, la gente no es tonta y te va a comprender. Mi pregunta iba porque así como tienes derecho a percibirte como quieras, los demás tienen derechos a relacionarse con su mundo de percepciones como puedan, como Correcto. quieran, ¿no? Y yo hice un TikTok así, o sea, la que tiene la disforia de género soy yo. Ujú, ujú. La que tiene la disforia de género soy yo, no es el mundo allá afuera los que tienen, y ellos tienen su derecho también. Ellos tienen derechos, o sea que yo voy a imponer mi derecho violentando los derechos de ellos. De hecho, hubo alguien de México que me realizó una entrevista y la presentación me la hizo como hombre. Bien. Y yo dije, ¿Te bueno, ya sentiste estamos en mal? la entrevista. No, fíjate que no. Ok. Fíjate que, pero
no, que se vaya así, porque si no, entonces me voy a sentir mal. Estoy diciendo, mi discurso dice una cosa y yo estoy haciendo otra. Ok. Tu periodo de transición, tu hormonización, ¿fue pagada por el Estado de Estados Unidos? Sí, sí, Ok. sí. En muchos otros países del mundo también sucede lo mismo, en México, en Argentina, en fin. ¿Qué opinas de las personas que creen que el Estado no debería pagar por eso? Que cada persona debería ser responsable de pagar por su transición. Es que miren, en este país obviamente hay beneficios, por supuesto. En otros países, dado los presupuestos tan precarios que hay en el área de salud, en el cual hay otros renglones que se están descuidando, Ujú. porque hay otros renglones que son importantes. Yo trabajé en el Ministerio de Salud de mi país y te diré que hay como, hay falta de vacunas, ¿sí? En niños recién nacidos. Tú sabes que, son bien importantes, que es bien importante la vacunación, Por la supuesto. desnutrición. Entonces, es como evalúas y dices, prefiero pagarle un par de tetas a alguien y una operación que invertir en vacunas, invertir en alimentación, invertir en nutrición, en educación para los niños. O sea, a la hora de evaluar eso, tú Pero dices, entonces crees hey, que es un tema de presupuesto, que si hay dinero está bien que el Estado pague por eso. si hay dinero, sí. O sea, si hay un renglón. Hay muchas organizaciones a nivel internacional que dan ese apoyo específicamente para esa área. Pero dices tú, yo tengo que ver primero, porque honestamente es más importante que haya vacunación, que no haya desnutrición, que haya acceso a la educación, que haya acceso al renglón salud de las personas, que proveerle un par de tetas a una persona trans. Nos quedan 5 minutos y te quiero hacer dos Sí, preguntas más. ok. Una de ellas es, ¿fue prohibida la participación de cuentacuentos trans en una feria del libro? ¿Y a ti te pareció bien? Te escucho. Sí, es que no entiendo en qué momento las trans, perdón, las dragas salen de un club gay nocturno a leer cuentos en escuelas primarias. ¿Cuál es el objetivo de llegar a esto? ¿Van a contar cuentos o van a mostrar esos maquillajes estrambóticos y trajes estrambóticos? ¿Cuál es el fin de esto? Para hacer cuentacuentos tienes que tener una habilidad y una preparación. No es solo una preparación vocal, es una preparación pedagógica, psicológica. Yo pedí que si me pudieran dar información acerca de los libros que se iban a leer, de los cuentos que se iban a leer, la capacitación que se les había dado a las drag queen y sobre todo les dije, hágame un TikTok, me gustaría escucharlas, me gustaría verlas como la habilidad que tienen para contar un cuento. Y a lo que no recibí respuesta alguna. Y si yo algo por lo menos sé, es el manejo de voz. Yo sí lo sé. Entonces puedo escuchar cuando alguien tiene la capacidad de contar un cuento adecuadamente y específicamente para niños. Bien, la última pregunta es un poco más compleja. La razón por la que estás enfrentada a la comunidad LGTBQ+ es porque hay una noción contemporánea de lo que está bien y lo que está mal. Y todo parece indicar que está mal no estar de acuerdo con todas las cosas con las que tú no estás de acuerdo. ¿Crees que hay una especie de agenda, de discurso sobre la identidad de género? ¿Crees que eso está pasando? Sí, y sabes qué es lo que sucede, que es que si tú perteneces a la comunidad LGBTIQ+, entonces tú tienes que repetir exactamente el mismo discurso y actuar como alguien dice. Ujú. O sea, es básicamente te están negando tus pensamientos, tus ideas, te están coartando tu libertad de pensamiento y de expresión. Y eso Ujú. es bien delicado. Eso es bien delicado, porque el hecho de ser una trans no significa que yo voy a repetir el discurso de alguien más. El hecho de que yo viva en un sistema con un dictador quiere decir que yo tenga que estar de acuerdo con todo lo que él dice. Yo tengo mis propias ideas. Y no es que yo esté en contra de la comunidad, es que solo yo no critico a las personas, critico las actuares, las acciones de las personas. Porque la persona en sí, yo no critico a una persona decir cómo es físicamente, es tus acciones, lejos de ayudar y de provocar la inclusión, estás provocando el rechazo, la polarización. Para
la mayoría de las personas que pertenecen a la comunidad o se dice pertenecer, la gente allá afuera son sus enemigos. Ellos los miran como sus enemigos. Y yo digo, no, pues si yo trabajo en un mundo heterosexual, o sea, eh, sí, ¿por qué voy a considerar que son mis enemigos? Y ando viendo gatos aparejados donde no lo son. Entonces, ellos son los que han visto en mí una enemiga, pero yo no los veo a ellos como mis enemigos. ¿Cuál es tu trabajo cotidiano? Trabajaba hasta hace como unos 3 meses en una tienda de accesorios para troques grandes y era la encargada de venta, era la encargada de la, la bodega. Es que como, Ah, como soy entonces como le tiene más llama, sentido lo de la voz de camionero. sí, y ayudaba en casi que la mayor parte del día en las ventas con la gente en español porque las personas de ahí casi no hablaban inglés, entonces llegaban muchos camioneros. Entonces yo tenía que atenderlos, pero en realidad a mí lo que me gusta, para lo que estoy estudiando y para obtener mi licencia, es para trabajar en radio, porque es lo que realmente me gusta, radio, televisión, ese tipo de cosas, ¿sí? Pero eso es básicamente lo que yo estudié en mi país también. O sea, pero aquí tienes que tener licencia para todo y yo no tengo la licencia todavía. O sea, estudiaste comunicaciones, Sí, ¿correcto? yo estudié comunicación, yo estudié periodismo, estudié también publicidad, fui maestra de universidad y trabajé de relacionista pública en el Ministerio de Salud de mi país. Cristal, O ¿y sea que eres no feliz? soy así nomás. ¿Eres ¿Perdón? feliz? Sí, soy feliz. Ayer me hicieron una pequeña entrevista en la escuela donde trabajo y me preguntaron acerca de mi cirugía para el próximo 30 de octubre. Y me dice, ¿estás nerviosa? No. Me dice, pero tú sabes que toda cirugía lleva un riesgo. Sí. Y le digo, te voy a decir una cosa. Si la cirugía está, Dios, la vida, el universo deciden que hasta aquí llego, yo estoy agradecida por todo lo que viví, por la familia que me tocó, por la mamá que me tocó, por los hermanos que me tocaron, por los amigos que me tocaron, por haberme dado la oportunidad de poder ser yo misma en este momento. Me iré feliz y agradecida con la vida. Yo no veo enemigo en nadie. Yo me amo a mí profundamente ahora porque al final encontré quién soy. Y cuando me dicen si creo en Dios, claro que creo en Dios. Y si alguien me va a juzgar y me va a mandar para acá o para allá al infierno, para lo que sea, que sea Él el que decida. Nadie más en este mundo tiene la potestad de decirme, si no haces esto o no haces lo otro, te vas a ir al infierno, te vas a ir al cielo. Él, y ahí se muere. Entonces yo me iré agradecida con la vida. Yo viví lo que tenía que vivir, soy feliz, me amo, al final aprendí a amarme, que es tan difícil. Querer que alguien más te ame y si tú no te amas de nada sirve. Entonces, Totalmente. sí soy feliz. Qué bueno. Te mando un abrazo. Sí. Nos vemos la próxima. Gracias, a ti también. Gracias.